Llevo trabajando 3 años. Tuve un proceso de selección que fue de más o menos unos 2 meses. Durante este tiempo, mis funciones siempre han sido casi las mismas, es decir, atender al cliente. Puede ser por chat, puede ser por correos, puede ser por llamadas. En este tiempo también he podido entrenar a la gente que contratamos en la empresa y también a la gente que trabaja para nosotros en las empresas tercerizadas, en las BPOs. Ahí doy el entrenamiento para que las personas que trabajan desde allá hagan exactamente lo mismo que yo. Tengo un seguro de vida que ampara a mi familia, a las personas que yo decida que ampare. Es un seguro de vida grande que, pues, si no hubiese entrado ahí, probablemente no hubiese optado por pagarlo incluso de manera independiente. Tengo medicina prepagada para todo mi núcleo familiar. Esa medicina prepagada normalmente aquí en Colombia resulta siendo un lujo. Estamos hablando de pagos de manera independiente de 400 a 500 mil pesos por integrante, lo cual no es fácil de costear. La flexibilidad del trabajo, no tengo que desplazarme a ningún lado para ir a mi trabajo, puedo trabajar desde la casa completamente. Tenemos equipos tecnológicos muy modernos y podemos pedir todo lo que necesitemos para trabajar cómodamente desde la casa. Ellos, por el contrario, en la BPO no tienen manera de trabajar desde casa, tienen que cumplir el horario directamente desde las oficinas. Tienen equipos obsoletos, son equipos muy viejos que normalmente tardan en cargar cualquiera de las herramientas que utilicen. Tienen sillas viejas que no son nada cómodas. La mayoría de ellas solamente tienen una posición, no las puedes reclinar, no las puedes subir, no las puedes bajar, están completamente estáticos. Las oficinas son cubículos, son hileras de cubículos. Estás apiñado uno al otro, no tienes espacio de diferencia con tu compañero del lado. Prácticamente que cuando tú estás hablando con una persona atendiendo a un cliente, la persona del lado te está escuchando toda la conversación. Asimismo, el otro cliente que está al lado puede estar escuchando toda la conversación. Son espacios muy pequeños, donde no puedes ingresar nada que no haga parte de ese mismo espacio. No puedes ingresar tu teléfono, no puedes ingresar alimentos, no puedes ingresar bebidas, no puedes llevar nada que no haga parte de ese lugar. No pueden salir a tomarse una hora de almuerzo, solamente tienen media hora de almuerzo al día y así como tienes una hora de ingreso, no tienes una hora de salida. Ellos tienen un horario establecido, pero puede cambiar a la salida si tú todavía estás atendiendo una llamada, si todavía estás atendiendo a clientes por chat, si todavía estás cerrando correos. A diferencia de nosotros, nosotros nos podemos desconectar tiempo antes para poder salir, ellos no. Si te toma una hora, ese cliente extra que estás por cerrar, tienes que tomarlo y cerrarlo e irte cuando finalices, sin queja alguna. Estos beneficios impactan mi día a día, sobre todo la flexibilidad. Estando en mi casa, la flexibilidad incluso de ir al baño cuando quiera, puedo pararme por un café en el momento que yo quiera, no sé, trabajar y ver una serie al tiempo, trabajar y hablar con otra persona, o sencillamente coger el teléfono y distraerme con lo que quiera, es algo que ellos no pueden hacer. Ellos tienen que pedir permiso para ir al baño, tienen que dejar sus celulares en lockers al momento de ingresar. Si estando durante la jornada te ven con un celular, te hacen un llamado de atención. Al tercer llamado de atención, eres despedido. Comparado a las personas a las que entreno, ellos no tienen libertad alguna. Tienen que durar 2 horas de camino al trabajo, al mismo tiempo de vuelta. Estamos hablando que, aunque al final de la jornada laboral sean 8 horas y media, 9 horas, ellos nos están dedicando 4 horas más del tiempo de su día a día al trabajo.
La diferencia salarial es aproximadamente un salario de diferencia. Es decir, ellos, sin importar cuál de las BPO sea, se ganan un salario mínimo. En una de ellas tienen una bonificación de 200.000 pesos si cumplen con las métricas. Es decir, si estamos en un salario mínimo de 1.600.000, se ganarían aproximadamente 1.800.000. Nosotros, por el contrario, nuestro salario básico es de 3 millones de pesos. Es decir, prácticamente el doble solamente en básico que ellos. Nosotros bonificaciones no tenemos, pero si tenemos de pronto alguna hora extra, trabajamos algún festivo o trabajamos algún fin de semana, tenemos recargos. Esos recargos normalmente terminan subiendo el salario a unos 3.500.000, 3.600.000 pesos mensuales. Mis metas diarias, semanales o mensuales consisten en lo mismo. Consisten en tener una buena productividad, alcanzar una buena satisfacción de atención con los clientes, es decir, que te califiquen bien las interacciones que tienes con ellos. Y aunque hay otras métricas como puede ser que no hagas tu trabajo, que te conectes a los horarios exactos y que estés cumpliendo el horario habitual de entrada-salida, las mayores son la productividad y la satisfacción al cliente. Estas métricas son fáciles de llevar para nosotros, porque nosotros tenemos pocos contactos a comparación de ellos. Yo puedo hacer por hora 3, 4 contactos, mientras ellos al tiempo, en unos 10, 15 minutos, pueden tener a 7, 8 clientes. A ellos les exigen muchos más en métricas, les exigen muchos más números. Si yo hago 30 contactos al día, ellos tienen que hacer 60, tienen que hacer 70. Si nosotros tenemos un contacto difícil, una llamada difícil, un chat difícil, un cliente grosero, nosotros podemos de cierta manera deshacernos de ese cliente y dejar de hablar con él. Ellos, por el contrario, tienen que tener a ese cliente de inicio a fin, no pueden dejarlo ir, tienen que atenderlos por más difícil que se ponga la situación. Y nosotros tenemos flexibilidad con los tiempos. Yo me puedo tardar 20 o 30 minutos en una interacción, pero a ellos les exigen que hagan todo el proceso, que resuelvan la inquietud, la duda, en no más de 7 minutos. Después de 2 minutos, si te tomas 8, si te tomas 9, si te tomas 10, vas a estar recibiendo llamadas de atención por prolongar el tiempo de la interacción. Estas diferencias afectan notablemente la vida de una persona. Yo puedo crear un plan con un amigo, con mi novia, con un familiar. Ellos no tienen cómo ver a nadie ni salir de este mundo laboral porque descansas un martes, descansas un miércoles. Estás completamente aislado y viviendo para el trabajo. Una anécdota impactante es que he visto cómo hay gente que llega a un punto de estrés, de ansiedad, donde ya prácticamente no pueden más, donde colapsan, donde pueden llegar a desmayarse. Un ejemplo muy puntual fue una persona que tuvo un colapso durante el trabajo, pero esa persona era tanta la ansiedad y miedo que tenía por perder su trabajo porque conoce las condiciones del lugar si llegas a fallar o si te llegas a ausentar, que de esa misma manera, así como colapsó, solo pensaba en que no me puedo ir, no me tengo que ir, me tengo que quedar acá. Al final, los superiores le dijeron que se fuera al médico, pero asimismo esa persona, aunque todavía no se hubiese repuesto por completo, al día siguiente se encontraba ahí, cumpliendo con su horario laboral por miedo a que fuera despedida. Trabajando aquí me siento bien porque pues tenemos buenos beneficios, tenemos un salario
competitivo, el salario da para pagar las cuentas y también para que te quede algo extra. Digamos que con mi trabajo yo vivo, con el trabajo que ellos mismos hacen en condiciones diferentes, ellos apenas sobreviven. Siento que es muy injusto. Estas personas hacen exactamente lo mismo que yo hago, cumplen las mismas funciones e incluso trabajan más horas que nosotros, por menos dinero, por un salario mínimo, por condiciones de trabajo precarias, donde no piensan en tu postura, donde no piensan en tu salud mental, donde a comparación de nosotros las métricas son mucho más difíciles de llevar y así como son difíciles de llevar, es más fácil que te despidan. Es muy injusto ver cómo yo puedo recibir 3.500.000 y ellos 1.600.000. Yo descanso sábado y domingo y ellos solo tienen un día de descanso a la semana y aparte pueden salir media hora, 40 minutos, una hora más tarde si el cliente lo quiso así. La empresa y muchas empresas deciden externalizar este tipo de servicios porque pues es un modelo mucho más rentable, mucho más eficiente. El modelo de operación que nosotros tenemos es de un volumen muy grande, entonces son muchos clientes que tenemos que atender y poder externalizar esa contratación hace que sea más eficiente y más personas atendiendo a los clientes, lo cual nos puede dar una mejor atención, un mejor servicio y además de esto, pues reducen un 60% los costos para la empresa. Entonces, por eso es muy normal que las empresas decidan hacer subcontrataciones de este tipo. Normalmente, las empresas también deciden hacer este tipo de contratación, como dije anteriormente, porque reduce los costos. Por ejemplo, un empleado contratado directamente por la empresa, así sea un cargo de entrada, le cuesta a la empresa más o menos como 5.600.000 por mes. Así esto no, obviamente esto no le llega al empleado finalmente, o sea, su cuenta, no es su sueldo, pero eso es lo que vale un empleado si sumamos su sueldo, la seguridad social, todos los aportes de ley que debemos dar, la locación y todos los gastos sujetos a esa contratación de manera directa. Versus que cuando haces una contratación por una empresa tercerizada, cada empleado te cuesta más o menos 4 millones, 4.500.000. Además, es un contrato directo con una empresa donde tú no tienes que preocuparte por pagar la seguridad social de cada empleado, por las vacaciones de ese empleado, tú solamente le pagas a la BPO o la empresa que estás tercerizando y ellos ya se encargan. Claramente, si tú multiplicas ese ahorro que haces por la cantidad de empleados que tienes en la BPO versus por los que tienes de manera directa, pues para la empresa impactaría mucho en el margen anual si tuvieras esa misma cantidad de empleados pagándole todos los beneficios y todo lo que tenemos de manera directa, pues eso impactaría mucho los costos operacionales de la empresa, las ganancias, el margen, entonces pues ahí está la diferencia económica. En el modelo de atención al cliente, tanto para la empresa directa como para una BPO hay demasiada rotación. Eso pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Sin embargo, cuando tú contratas en una BPO, los despidos nunca son noticia. Entonces puede ser que hoy la empresa de repente se quede sin presupuesto o esté haciendo una reestructuración y quiera de repente acabar con el contrato de la BPO. Estamos hablando que puedes de estar despidiendo 100 personas, 150 personas, y eso no va a ser noticia en ningún lado. No va a resonar, no va a afectar la imagen corporativa de la empresa. Mientras que si tú haces eso en la contratación directa, primero, pues nunca, no tienes tantos empleados nunca para hacer esas reestructuraciones. Y segundo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, pues es una empresa que cotiza en bolsa. Si esto llegara a ser noticia, impacta la imagen corporativa, va a caer las acciones en la bolsa, la gente ya no nos va a ver como una empresa buena para trabajar, lo cual también va a resonar en nuestros clientes. Entonces, la figura de tercerizar y el ABPO nos permite hacer reestructuraciones muy fácil, también estar contratando de manera dinámica, pero también poder despedir y es muy cruel porque igual es mucha gente la que puede irse en un momento, pero sin impactar nuestra imagen corporativa. En cuanto a métricas, de nuevo, al ser un modelo de servicio al cliente, pues normalmente siempre se miden las mismas cosas, ¿no? Resultados de la
interacción de la gente, la satisfacción del cliente, algunos KPIs que son importantes para medir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. También KPIs para medir la efectividad de la gente, pues necesitamos entender cuánto tiempo está gastando. Bueno, siempre medimos lo mismo. ¿Qué pasa con el modelo tercerizado? Nosotros simplemente contratamos un servicio. Ya como ellos cumplan ese servicio, pues digamos que no nos corresponde y a la empresa no le importa cómo el ABPO les exijan cumplir esos KPIs. Sé yo que les exigen mucho más que, por ejemplo, en el modelo directo, pero nosotros, o por lo menos lo que exigimos y la ABPO tiene que asegurar es con lo mínimo, que es con lo que se contrató. Ya, por ejemplo, que tengan líderes que les exijan de manera, no sé, muy específica algo puntual, no nos corresponde, ni siquiera nos importa, eso está, ni siquiera está en el contrato, o sea, lo que está en el contrato es los resultados que deben asegurar, pero ya. Versus que a los chicos que están contratados de manera directa, pues también obviamente tenemos que asegurar que cumplan con los criterios mínimos o con los resultados pues que hacen nuestro trabajo exitoso, pero somos nosotros quienes decidimos cómo los exigimos. También escuchamos mucho el feedback de los chicos, nos importa mucho pues si son métricas que se pueden cumplir, si no lo estamos cumpliendo nos importa pues saber si de repente los podemos ayudar, pero pues aquí en la BPO pasa algo y es si no cumples pues te vas, porque lo importante es entregarle a la empresa el resultado que está pidiendo. Como lo he mencionado, a nosotros nos interesa son los resultados que ellos nos entreguen, cómo están atendiendo a nuestros clientes y cómo está quedando la atención el servicio al cliente que presta la empresa. La reputación no nos afecta porque el contrato de estas personas nunca es con nosotros. Ellos firman un contrato con la BPO, con la empresa tercerizada, a pesar de que estén brindando un servicio a nombre de nuestra empresa, porque cuando llama al cliente, pues se identifican como personas de la empresa, el contrato no es con nosotros. Así que cualquier queja, cualquier, no sé, algún problema que tenga uno de estos chicos, en un momento, en algo legal, pues no tenemos nada que ver nosotros ahí, porque, pues, como digo, el contrato es directamente con la BPO. Nosotros contratamos un servicio, nos importan los resultados, no nos importa quién lo haga, cuántas personas lo hagan, cuántas personas tuvieron que despedir o contratar en ese proceso. Nos interesa solamente los resultados y eso no importa o no afecta nuestra reputación. Lo que sí afectaría nuestra reputación es no tener esos resultados. Claro, la tercerización es un win-to-win para la empresa. Esto es un negocio y a los accionistas les importa sobre todo que su operación sea efectiva, que tengan un mayor margen de ganancia, poder brindar un buen servicio al cliente para poder traer más clientes. Esto es un negocio y en el negocio solo somos fichas en este juego. Así que creo que sí es un win-to-win, pero no es un win-to-win para nosotros como empleados, sino es un win-to-win para las directivas, para los dueños y para las personas que les interesa que su negocio sea cada vez más rentable.